Por esta fecha se debería estar realizando en un año normal el Campeonato Mundial de Ornitología, pero como este año no ha habido prácticamente concurso, vamos a hacer nosotros una especie de concurso online en este canal. Se han puesto muy de moda este año, desde luego que las circunstancias lo obligaban, los concursos online en los cuales o bien se hacían, digamos, concursos normales, los pocos que se han podido hacer, grabados para poder disfrutar de ellos los aficionados, o bien, lo más habitual, muchos criadores a través de las redes sociales subían fotos de sus ejemplares para poder mostrar su trabajo al resto, porque lógicamente el trabajo de esta temporada, pues pocos ojos lo han podido ver. En el canal vamos a hacer un concurso, pero un concurso particular, un poquito diferente. Os voy a mostrar imágenes a lo largo de toda la semana, en varios vídeos que vamos a ir publicando, de distintos pájaros, sobre todo va a haber canarios, pero también habrá de otras especies, y vamos a comentar defectos y virtudes de pájaros que han concursado en otras temporadas, pájaros de muchos criadores diferentes, no solo de mi propio criadero, también de otros muchos compañeros, para poder aprender con ellos. No vamos a hacer un enjuiciamiento como tal, porque eso, con todo el respeto, debería corresponder a un juez, y creo sinceramente que aporta muy poco al aficionado decir si este pájaro tiene 88 puntos o si este tiene 89. Lo importante es aprender de sus características, aprender viendo pájaros, que es una de las cosas más bonitas que tienen los concursos. Así que vamos a empezar porque esta semana va a ser muy intensa. Bueno, vamos a empezar este concurso con un canario desde luego muy reconocible, una de las razas más conocidas del mundo, que es la raza considerada más antigua del mundo, que es el canario Lizard. El Lizard es un canario considerado dentro de las gamas de postura y en concreto es el único canario considerado como canario de diseño. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene un canario Lizard? Lo más llamativo, ¿por qué se llama Lizard? Bueno, Lizard es lagarto en inglés y precisamente la formación de las melaninas que se forman en la espalda y que se forman también, lo podemos ver en los pájaros actuales, en el pecho incluso, los llamados Spangles y los Rowan, bueno, pues esa melanina se distribuye de tal manera que crea un efecto que parecen unas escamas. Esa es la primera característica llamativa de los Lizard, pero hay otro detalle que muchas veces se nos escapa y es el llamado casquete. Es muy llamativo en este ejemplar que presenta esa zona de la cabeza justo encima de los ojos con una coloración amarilla intensa. Este ejemplar en concreto presenta un casquete completo. ¿Cuál es la historia de este tema del casquete? Bueno, pues que muchos criadores neófitos con esta gama, o hay un poco una leyenda urbana generalizada entre muchos criadores novatos, que piensan que un Lizard que presenta un casquete completo, como es en este caso, con un tono dorado bonito y tal, es mejor que otro Lizard que no tiene casquete, o que por ejemplo tiene un casquete incompleto, o lo tiene partido y demás. Y precisamente esto es un error garrafal, porque el propio estándar del canario Lizard lo que nos está indicando es que según las características que tenga el pájaro de casquete, es decir, un casquete completo, un casquete partido o incluso pájaros que no tengan casquete, se evalúan. Con lo cual, no quiere decir que el pájaro con casquete completo, como es este caso, sea mejor que el que no tiene casquete, sino que en cada uno voy a valorar las características para ver si cumple o no el estándar. Desde luego que es una de las razas más llamativas, más bonitas, con más historia y desde luego más significativas dentro de todo el mundo de la canaricultura. Vamos a pasar ahora. Esto es un canario de color, es un faeo rojo mosaico y vamos a ver algunos detallitos que tiene este ejemplar que ha sido premiado ya hace unos años a nivel regional con un primer premio, y vamos a ver algunos detallitos que tiene este ejemplar relacionados con la mutación faeo. La mutación faeo, la característica que tiene es, faeo viene de feomelanina, ese aspecto parduzco que presenta el ejemplar. Bueno, la mutación faeo, primera característica importante es llamativo, es ese aspecto marrón, debido a la feomelanina, la llamada oxidación, ¿vale? El pájaro, los pájaros de más calidad van a tener más oxidación, van a tener una coloración de ese marrón mucho más oscura, más achocolatada. Y otra característica fundamental de este tipo de pájaros es el diseño, que casualmente, al contrario que en el resto de pájaros melánicos, el diseño forma unos ocelos a modo de celosía, lo estamos viendo perfectamente, aquí se puede observar un pelín en la zona de la espalda, estos huecos blancos que se observan, también algo en los flancos, y esa celosía se produce porque se acumula la feomelanina alrededor de la pluma y luego en el centro queda el hueco blanco. Esas son dos características fundamentales de los canarios faeo. En este caso, como es un faeo del hipocromo rojo mosaico, pues también vemos el rojo en la máscara, en el pecho, en los hombros y demás.
Características llamativas también que podemos observar en este pájaro: un ligero, no excesivo, pero un ligero exceso de pluma. Los canarios faeos en general tienen bastante tendencia a tener exceso de pluma, bastante tendencia también a tener quistes, y podemos observar algunos detalles en este pájaro. Un pelín de faldones que podemos observar, tampoco una cosa excesiva, podemos ver pájaros mucho más llamativos que los iremos viendo a lo largo de los vídeos. Llamativo también es esta zona de una especie de ceja encima del ojo, que es muy habitual en muchos pájaros. No tiene por qué ser considerado un defecto garrafal, desde luego, porque pájaros con más plumas es más habitual que tengan a lo mejor esta formación, pero sí que es cierto que si no tuviera esa ceja este pájaro, probablemente la máscara se resaltaría más y tendría un aspecto bastante más amplio. Es un pájaro de calidad, desde luego, pero a día de hoy la oxidación, desde luego, es muy mejorable a este pájaro, y en cuanto al diseño no lo podemos apreciar perfectamente en esta foto. Vamos ahora con, digamos, mi especialidad o la gama que a mí siempre más me ha gustado, que es la que crío, que es el canario amarillo mosaico, y os voy a enseñar 4. Yo creo que va a ser muy descriptiva estas 4 imágenes, porque vais a ver la imagen de 4 machos, participantes todos en el mismo concurso, que es un campeonato nacional, y vais a poder ver la diferencia entre pájaros de muy diferentes estilos, pero en cuanto a puntuaciones muy parecidas. Por eso decía al principio del vídeo que diferenciar muchas veces, decir este pájaro es de 88, este pájaro de 89, no aporta mucha información al criador. Aquí estamos viendo un ejemplar bastante interesante, un macho amarillo mosaico línea macho, presenta una máscara relativamente amplia, presenta la marcación en el hombro, también la marcación del obispillo, las alas se observan bastante blancas. Tiene cierto un ligero difuminado alrededor del cuerpo que le resta belleza, porque pierde un poquito blancura este ejemplar. Y luego otro rasgo, por ejemplo, llamativo, que sí que observamos también en muchos pájaros con máscara, observamos precisamente que la máscara tiene una especie de corte por debajo del pico, aquí un corte blanco, que también se observa al otro lado, como si fueran 2 baberos. Esto desde luego que hace que se pierda un poquito de la belleza de la máscara del pájaro, pero como digo, es una característica que se puede observar también en más pájaros. Un canario que podríamos decir no ganó el nacional en ese caso, podríamos decir que no es un canario malo, no desentona, pero desde luego no llega al máximo nivel en ese sentido. Pero bueno, quiero que comparéis este pájaro con otros pájaros que vais a ver ahora mismo. Este es otro mismo pájaro, con prácticamente la misma puntuación que ese anterior pájaro que hemos visto. Pero si observáis, el aspecto es totalmente diferente. Un canario mucho más afinado, de pluma, mucho más apretado, ¿vale? Con menos cuerpo, desde luego. Tiene desde luego un tono más blanco que crea un mayor contraste en ese pájaro, que es más llamativo. La máscara, por ejemplo, contrasta mucho más con el resto del blanco del cuerpo que en el anterior pájaro que hemos visto, pero podemos observar un defecto garrafal en este pájaro, que como digo ha concursado a nivel nacional hace unos años, y es que precisamente en la zona de la máscara debajo del pico no atisbamos prácticamente nada del hipocromo. Algo tiene de tono, pero desde luego que no cierra prácticamente nada la máscara. Esto, como digo, en un pájaro línea macho, ya sea un canario amarillo mosaico, ya sea un canario rojo mosaico, un defecto garrafal y debe ser duramente penalizado. Bueno, pues vemos que este pájaro sí que mucho contraste, mucha blancura, muy llamativo, más finito, pero ese defecto garrafal que podemos observar en este caso en un macho considerado como macho línea macho. Vamos a ver ahora este otro ejemplar, porque este otro ejemplar, digamos, se acerca más a lo que a día de hoy buscan los criadores. Es un macho que tiene la máscara más amplia, mucho más bonita, un lipocromo mucho más llamativo, presenta bastante contraste con el resto del cuerpo blanco, y por ponerle algunos defectos, por ejemplo, es cierto que detrás del ojo, digamos, se alarga mucho esa marcación de amarillo, que debería ser más corta para hacer una careta un poquito más cerrada. Un defecto que muchos criadores llaman como orejeras, que en cierto modo es bastante habitual, se ve en muchos pájaros, bastante difícil de corregir, también os digo. Y bueno, por ponerle algún tipo de defecto a este pájaro. Desde luego que la máscara en la parte de abajo tiene también algún tipo de defectillo, ¿vale? Esas plumillas blancas que se ven, podría ser un poquito más amplia, pero de los 3 pájaros que hemos visto, al menos a mi juicio, es un pájaro mucho más acercado a lo que buscan los criadores, de mucha más calidad. Sin embargo, estamos hablando de este pájaro con una puntuación menor, bastante menor que los anteriores pájaros que hemos visto. Muchas veces lo vemos en los concursos. El canario de más calidad o de más valor genético para nosotros no tiene por qué ser precisamente el que más puntuaciones tenga en los concursos. Se ven más detalles, pero si valoramos las características de categoría y el aspecto general del mosaico, desde luego, al menos en mi opinión, este es un pájaro bastante mejor que los anteriores que hemos visto. Y ahora vamos a ver este otro, porque es una de las grandes polémicas
entre los criadores de amarillo mosaico. Estamos hablando del mismo concurso, que fue un campeonato nacional. Los 3 pájaros que habéis visto antes de amarillo mosaico, más este otro, participaron en el mismo concurso. Bueno, uno de estos 4 pájaros que habéis visto, los 3 de antes y este de ahora, han sido premiados. ¿Cuál creéis que es? Por lógica, debería haber sido premiado, en teoría, de estos 4, si tuviéramos que elegir uno, sería el tercero, el que hemos visto justo antes. Pero el pájaro premiado fue precisamente este pájaro, que desde luego en cuanto a volumen es un pájaro llamativo, pero presenta 2 defectos flagrantes y súper llamativos. Primero, esa distribución de tonalidad en la zona del pecho muy difuminada. El pecho tiene que tener una marcación más difuminada que el resto de zonas de elección, pero desde luego no tanto. Se observan zonas de amarillo también en esta zona, por aquí abajo, que desde luego es penalizable. Y luego el defecto flagrante de un macho, línea macho, que presenta, fijaos, la poca marcación que tiene debajo del pico. Fijaos la distancia que hay entre el propio pico y el lipocromo que se forma. Esta franja blanca que se observa aquí y luego el lipocromo que hay debajo del propio pico es súper difuminado. Desde luego es un pájaro que tiene un defecto garrafal. Puede tener virtudes en otros aspectos, en aspectos de pluma, en el aspecto de forma y en el aspecto tal, pero pájaros con este tipo de fallo, desde luego que al menos en mi opinión no deberían ser considerados para premiar en algún concurso, viendo pájaros de otro estilo que podemos observar. Pero ya digo que se pueden observar incluso este tipo de, ya no diría errores, porque simplemente se evalúa el pájaro en general y el resto de puntuaciones desde luego las ha tenido mejor que los otros, pero desde luego tiene un defecto flagrante que no es para nada interesante de cara a la cría de pájaros de alta calidad. Ahora vamos a ver este otro, es un canario blanco recesivo, que desde luego la foto es preciosa, la foto es espectacular, pero hay una característica muy llamativa. El canario es muy bonito, se observan las alas moviéndose perfectas, pero fijaos cómo está la jaula que se ve al fondo. Sobre todo, en cualquier canario debemos siempre concursar con una jaula lo más limpia posible. Ahora lo más habitual en los concursos es utilizar jaulas de cartón, con lo cual vienen nuevas, se usan nuevas en el momento dado, pero todavía hay muchos concursos donde se lleva, el propio criador lleva sus propias jaulas. Desde luego las tenemos que llevar limpias porque también no solo el juez evalúa el pájaro en sí, sino también las características de la jaula y el aspecto que pueda tener alrededor, pues también desde luego van a marcar la diferencia en algunos aspectos. Es un pájaro muy bonito este blanco, pero sin embargo resalta mucho más la suciedad de la propia jaula. En los blancos recesivos sobre todo esto es muy importante porque los blancos recesivos deben llegar impolutos a los concursos. Una pequeña mota de suciedad devalúa al pájaro, y estamos hablando de una mutación, el canario blanco recesivo, donde en la que la diferencia entre el primer pájaro, el que gana, y a lo mejor el que queda sexto, séptimo, octavo, muchas veces es prácticamente nada. O sea, hay muchos criadores al máximo nivel y las diferencias muchas veces es un poquito de suerte y que este canario se mostraba un poquito mejor que el otro, pero como digo, hay un nivel muy alto. Entonces este tipo de detalles son los que marcan la diferencia. Yo, por ejemplo, cuando empezaba a concursar, era muy habitual en los concursos sociales donde iba, había normalmente 2 días para llevar los pájaros, bien el viernes por la tarde y el sábado todo el día. Pues bueno, pues la mayoría de criadores de blanco recesivo llevaba los pájaros el mismo sábado por la tarde a última hora, para que el pájaro pasaba cuantos menos horas mejor en la jaula y que llegara al enjuiciamiento lo más limpio posible, porque es un detalle muy importante, ya digo, en todos los pájaros, pero desde luego en los blancos recesivos, que tienen que tener un color blanco impoluto, mucho más. Este pájaro lo tiene, pero desde luego la jaula deja mucho que desear. Vamos ahora otra vez con los canarios faeo. En este caso lo que estamos viendo es un canario faeo blanco, ¿vale? De fondo blanco. Bastante mejor en cuanto a oxidación que el primero que habéis visto, que era rojo mosaico. Este es un pájaro concursante en un nacional. Y podemos ver un detalle significativo con este pájaro. Os voy a poner la siguiente imagen para que comparéis. Vemos aquí otro faeo y podéis observar la diferencia que hay entre uno y otro. Este primer faeo que estáis viendo es un macho. ¿Y por qué sabemos que es un macho? Porque los faeos machos, una característica llamativa, los blancos, es que presentan ese halo blanco alrededor del pico. Algo así como si fuera una máscara de un canario rojo mosaico, pero en vez de mostrarse rojo mosaico, en vez de mostrarse roja, se mostraría blanca. Y dejan un hueco muy llamativo. Por eso en los faeos, al igual que ocurre en los canarios mosaicos, lo habitual es ver que los machos concursan por un lado y las hembras por otro. Porque como podéis observar, las características
en ese aspecto entre un macho y una hembra, desde luego son muy diferentes. Y desde luego lo que no puede ser es que en el mismo equipo metamos un macho y una hembra. En otro tipo de mutaciones, en otro tipo de gama, se puede hacer tener machos y hembras en el mismo equipo porque tienen la misma coloración, pero en este caso en los faeos, al igual que ocurre en los rojos mosaicos, desde luego no. ¿Qué observamos en este pájaro sobre todo? Mucho mejor que en el faeo que hemos visto antes, esa marcación de los ocelos. Aquí se levanta un poquito de pluma que hace un poquito más de feo, pero desde luego en el enjuiciamiento seguramente no lo mostraba. Y esa marcación, como digo, de los huecos del propio ocelo. Y en este otro, que es una hembra, podemos observar que esa feomelanina llega prácticamente al borde del pico y no podemos observar esos ocelos, pero sí podemos observar esa oxidación que presenta este pájaro. Desde luego bastante bonito. Vamos ahora. Esto que estáis viendo aquí es un canario miniatura, que es un canario de raza española. La raza española es uno de los pájaros, de los canarios más pequeños que existen. Bueno, pues el raza española, además que es una de las razas más trabajadas a lo largo de la historia en España, desde luego. Y normalmente siempre decimos que en los canarios de postura el color pasa a un segundo plano. Lo que se prioriza es la forma, lo que se prioriza es los rizos, en este caso es la forma, el ser un pájaro de poca talla, ser un pájaro estrechito y demás. Pero aquí podemos ver una cosa llamativa, que es un canario raza española de fenotipo jaspe, de coloración jaspe. ¿Qué podemos observar? Se presenta ese tono amarillo, pero desde luego un tono amarillo como oscurecido, eso es por la propia melanina del jaspe. No es un canario amarillo lipocrómico, es un canario melánico. Y podemos observar también un aspecto importante del canario jaspe, que es ese patrón alar, que aquí se observa perfectamente en este pájaro. Desde luego es otro reto para muchos criadores mantener las características de una raza, como puedan ser una raza de postura, como en este caso una raza española, aportándole un color diferente, porque desde luego estos pájaros se han conseguido trabajar a partir de canarios de color jaspe, con lo cual es un reto más en ese sentido, porque es mantener las características del pájaro de postura, pero aportando un color que a ti como criador te guste, en este caso una raza española de fenotipo jaspe. Y ahora vamos a ver otro ejemplar, ya nos queda un poquito. Aquí estáis viendo un canario cobalto, un canario negro cobalto, y lo más llamativo que podemos observar es ese aspecto de bola que tiene. Este canario se encuentra enfermo y es algo que podemos encontrar, que se ve en todos los concursos, que algún pájaro se muestra así durante la exposición. Cuando un canario se muestra así como embolado, ¿no?, que nos está indicando muy probablemente que tiene fiebre, que tiene una situación de debilidad, que no se encuentra en perfectas condiciones, tiene algún tipo de infección. Y ese canario lo más recomendable es apartarlo de la exposición, al menos a un sitio tranquilo. Y si hay un veterinario o una persona encargada de ello, pues intentar darle un tratamiento un poco de recuperación a este tipo de pájaros. Si el pájaro se encuentra enfermo durante la exposición, bueno, pues se hace eso. Pero puede ocurrir también que el pájaro se encuentre en este mismo estado durante la vista del juez, es decir, mientras el juez le está viendo. Desde luego no le va a poder valorar adecuadamente y es una de las razones por las cuales un pájaro puede ser digno de ganar un campeonato, porque desde luego este canario como cobalto es un cobalto interesante, pero en estas circunstancias no puede ser valorado adecuadamente por el juez. Y es como digo, es un tipo de situación que es fácil encontrárnosla en los concursos. Desde luego son un porcentaje muy bajo de los pájaros, pero siempre encontramos algunos. Ya sabéis que el concurso puede suponer una causa estresante y el pájaro encontrarse debilitado y ver situaciones como esta. Vamos a ver ahora otra imagen. Esta imagen me encanta porque son dos canarios de la misma mutación. Estamos hablando de canarios cobalto, como el que habéis visto anteriormente, pero en vez de tratarse de un cobalto en fondo blanco, en este caso es un negro cobalto rojo intenso, los dos casos. Pero si os fijáis, el canario que se muestra a la derecha tiene un color rojo muy fuerte, muy encendido, muy bonito, y desde luego un canario mucho mejor que el otro, y el de la izquierda presenta un aspecto mucho más mate. La mutación cobalto lo que hace es oscurecer, digamos, mucho más al pájaro, crea un tono en el que difumina esa oscuridad y desde luego que se va a ver el pájaro de por sí oscuro. Los canarios cobalto son oscuros, el canario que habéis visto antes tiene un color gris oscuro, pero en este caso podemos ver perfectamente la diferencia entre un canario a la izquierda mal pigmentado, que observa una tonalidad marronácea, y un canario a la derecha que presenta una pigmentación muy óptima. Desde luego es muy llamativo observar este tipo de pájaro, como digo, en el mismo concurso, en un mismo nacional. Y ahora estáis viendo, nos quedan ya solo dos imágenes más, estáis viendo un gorrión, porque mucha gente se piensa que los gorriones son pájaros que simplemente viven en la calle, que no se crían en jaula
y que, bueno, pues no es un pájaro interesante para muchos. Desde luego no es llamativo para muchos y tiene, en cierto modo, tiene pocos seguidores. Pero los gorriones también son pájaros aceptados en los concursos ornitológicos y los podemos encontrar, como en este caso, que es un macho de gorrión. Dato llamativo, por ejemplo, en este pájaro, vemos en la ausencia de cola, no muestra cola este pájaro, y vemos todas estas plumas del ala y el resto, el final del cuerpo muy alborotada. Este tipo de pájaros, yo por lo menos por la experiencia que tengo en los concursos, muchos de ellos son muy estresables y la verdad es que es muy habitual encontrarse pájaros nerviosos, y en este caso este pájaro simplemente se ha destrozado las plumas de la cola, posiblemente en el propio concurso. Pero considerar también que aunque sean pájaros testimoniales, porque en un concurso vamos a ver muy pocos gorriones habitualmente, pero es un pájaro también que se considera dentro de la ornitología deportiva. Ahora lo que estáis viendo es un híbrido de cardenalito de Venezuela por canario. Y este canario, este híbrido, os lo muestro, aparte de que es muy bonito y tiene un color rojo muy llamativo, os lo muestro porque es un híbrido que ha tenido una puntuación, o al menos en la etiqueta de la jaula está puesto como 0 puntos. Cuando vemos un pájaro con 0 puntos, muchos criadores con poco conocimiento dicen, bueno, pues el pájaro tiene 0 puntos, es que será muy malo. Pero en este caso este pájaro tuvo 0 puntos porque estaba desclasificado. Es decir, hay dos opciones, digamos, que un pájaro se descalifique, es decir, que tenga un defecto por el que no se pueda valorar, un defecto gordo, que automáticamente el juez lo descalifica y lo quita y ese pájaro no puede optar a premio, o que el pájaro esté desclasificado, que es diferente. Desclasificado quiere decir que se ha metido en el concurso en un grupo diferente. Si yo, por ejemplo, tengo un canario rojo mosaico y lo meto concursando en el grupo de los blancos, por error, porque me he equivocado a la hora de hacer la inscripción, ese pájaro queda desclasificado. Puede ser un gran pájaro, incluso en muchos concursos, pájaros que podrían haber ganado. Por eso es muy importante cuando hacemos las inscripciones hacerlas correctamente, saber qué razas y qué mutaciones estamos trabajando y no equivocarnos a la hora de categorizar un pájaro. Más si cabe en este caso, que se trata de un nacional, cometer ese error, que a veces es debido al criador, otras veces a la propia organización, pues da pena, porque hay pájaros que podían haber optado a premio, sin embargo en esa situación ya no tienen la oportunidad. Y por último quiero acabar este vídeo de hoy, mostrando un canario como el primero que hemos visto en el vídeo, que es un canario lizard, como el primero que habéis visto, pero en este caso lo vais a ver de un tono anaranjado. Veis que presenta también un casquete, pero ese casquete es de un tono naranja y en el primero que habéis visto un tono amarillo. Desde luego que los lizards rojos, que estamos viendo aquí un lizard rojo, no son nada habituales en la mayoría de países, por ejemplo en España, pero por ejemplo si nos vamos al Reino Unido, donde lógicamente el lizard es una de las razas fundamentales allí, en el Reino Unido lo más habitual, al contrario, lo más habitual es encontrarse lizards rojos porque lo suelen pigmentar en vez de lizard, digamos, amarillo. Desde luego que tiene otro toque, tiene otro atractivo el pájaro y puede ser también muy interesante. A mí personalmente, yo la mayoría de lizards rojos que he visto en España, o pigmentados, porque básicamente es un lizard que se ha pigmentado, me da la sensación que difumina un poquito más el tono de la melanina, no se aprecia de forma tan llamativa. Por eso a mí me atrae personalmente más el lizard amarillo o el lizard oro que este tipo de pájaro, pero reconocer que también existe. No es un canario mal pigmentado, es un lizard que se permite la pigmentación y en este caso lo podemos ver en un concurso dentro de España.